Hoy día, hermanos, es miércoles 25 de junio, 25 de junio, hermanos, 25 de junio. El título de la lección ahí está, hermanos, en la pantalla. Por favor, ahora sí a participar. Necesitamos de El vuestra secamiento participación. de Éufrates. Muy bien, el secamiento del Éufrates. Gracias, hermano, por leer. El secamiento del Éufrates. Entonces vamos a hablar de este tema, ¿no? Del secamiento del Éufrates. Bueno. Entonces, hermanos, pensemos, pues, ¿no? En este título, en las palabras que dicen secamiento. ¿Qué es secamiento? Y en este caso está diciendo del Éufrates. Lo que a nuestra mente puede venir es el secamiento del Mar Rojo cuando el pueblo de Israel eh, cruzó, ¿no? Pero ahora vamos a hablar del secamiento, dice, del Éufrates. Éufrates porque es un río, ¿no, hermanos? Que actualmente existe, ¿no? Este Éufrates. A ver, participen, hermanos, por favor, queremos Bueno, aprender de vuestra participación, hermanos, queremos reflexionar todos en conjunto, ayudémonos a entender esta lección. Éufrates está en el oriente. Éufrates está donde está ahorita Persa. Y Persa es donde está Babilonia, Nabucodonosor, Nabonido, Belsasar, Amán. Y ahorita que está con guerra, precisamente son esos persas que están ahí de esa descendencia no problemático y toda la vida haciendo problema al pueblo de Dios. Y se proyecta a la Babilonia actual que está en todo el mundo y va a ser problema también más adelante al pueblo de Dios. Esto es, hermano, la historia sucesiva de persas, amanes y Belsasar, Babilonia, etcétera, etcétera, hermano. Gracias, hermano. Muy bien, hermano Celso. Sí, pues es el lugar donde ahora está la guerra. Por ahí está, ¿no? El río Éufrates, ¿no? Hermano Así Josué, es, hermano. Sí, hermana, por favor, participe, hermana. bueno, así como el Éufrates tiene una interpretación, eh, ¿cómo se llama? Que se le da para ese momento, también tiene una interpretación para el último tiempo. En el libro de Daniel se habla, ¿cierto?, de que el Éufrates era el que cobijaba allí a Babilonia, la resguardaba ¿cómo se llama?, de los peligros, de las invasiones. O sea, ellos se sentían muy seguros. El Éufrates, el río, era la seguridad que tenían ellos. Y así como en el futuro, en este futuro, en nuestro presente, el Babilonia tendría la seguridad y la certeza, ¿cierto?, del apoyo de las aguas, ¿eh?, de la gente. En el último tiempo la gente se va a dar cuenta, ¿cierto?, de quién es realmente Babilonia y va a perder ese, ese apoyo, porque el Señor también dice, salir de ella, pueblo mío, de Babilonia, ¿cierto? Entonces se va a secar el Éufrates en el sentido de que ya no va a tener el apoyo también de la gente. Muy bien, gracias, hermana Mónica. Su participación, sí, pues, Listo. hermanos, tiene aplicaciones, sí. Sí, hermana, participe, hermana, participe. Bueno, el secamiento del río Éufrates es un tema profético mencionado en el libro de Apocalipsis, especialmente el capítulo 16. Este evento tiene un significado simbólico y escatológico dentro del contexto del tiempo del fin. En Apocalipsis 16:12 podemos leer que dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente, ¿no? Entonces, en tiempos bíblicos, el río Éufrates era una fuente de vida, comercio y defensa natural para el imperio babilónico. En el Apocalipsis, el secamiento del río Éufrates simboliza el retiro
del apoyo político, económico y religioso que sostiene el sistema de Babilonia espiritual, representación de la confusión religiosa y la rebelión contra Dios en los últimos días. No, el propósito del cercamiento es preparar el camino para los reyes del Oriente, lo cual puede entenderse simbólicamente como la venida de Cristo con sus ejércitos celestiales para ejecutar juicio. Es un evento que anuncia el eminente conflicto final entre el bien y el mal, conocido como la batalla del Armagedón. Amén, hermanito, amén. Muy bien, hermana Rosa, gracias por su participación. Participen, hermanos, a ver si Hermano, algo... Sí, hermano Lorenzo, ¿no? Participe, sí, hermano, participe. sí, hermano, muy buenos días con todos. Es un tema muy hermoso, muy amplio y también podemos sacar, como decíamos anteriormente, muchas lecciones, ¿no? De cada día que estamos estudiando, hay muchas lecciones. Así como dicen mis hermanos que me han antecedido, también podemos mencionar que el Éufrates pues era una fortaleza para el río Éufrates, era una fortaleza para Babilonia de ese tiempo, porque aparte de ser fortaleza, bendición también, porque regaban los jardines de colgantes y muchas maravillas que en ese tiempo tenía pues Babilonia al mando de los reyes que pasaron, ¿no? Hasta que Ciro pues llegó y vio que a pesar de la fortaleza que tenía, Ciro había estudiado cuál era la debilidad de esa fortaleza. Entonces él descubrió que la debilidad era desviar ese río, ¿no? Y entonces penetrar, entrar y en medio de una fiesta que se hacía ahí, tan descontrolada que se olvidaron de todo hasta cuando entró pues Ciro, llegó, dice, hasta el centro de la ciudad sin utilizar ningún armamento, sin quitar vida, sin nada, llegó limpio, porque el pueblo estaba entregado, dice, a la idolatría en ese tiempo. Es un mensaje muy importante que ahorita vamos a describir, ¿no? Usted sabe que, y todos sabemos que ríos son pueblos, son tribus, muchedumbres, son gente, personas, ¿no? Entonces, cuando simbólicamente representa esto a lo que estamos mencionando, también menciona simbólicamente que van a salir, no literalmente, van a salir de los pueblos, de esta muchedumbre, van a salir al llamado de Dios mucha gente. Y ese Éufrates espiritual, esa muchedumbre de gente espiritual, Éufrates, va a diezmarse, va a quedar poco, entonces van a ir a la voz de nuestro gran Dios, ¿no? Porque usted sabe, en la Biblia menciona que hay muchas ovejas, tiene Dios en varios rediles, ¿no? Y uno puede ser ese Éufrates, entonces se va secando eso y esperando otro mensaje que podemos rescatar. Como el pueblo de Babilonia estaba entregado a la idolatría, entregado a toda a esa fiesta que había realizado Belsasar, se habían olvidado de todo, de todo. Y eso nos trae a nosotros una bonita lección. Muchas veces este mundo nos adormece, nos desvía hacia donde está nuestro objetivo, que es Dios. Estamos dormidos espiritualmente, estamos entregados a otras pasiones como el internet, estamos entregados a muchas pasiones como la música, el amor y tantas cosas que podemos ver. Y eso también interfiere a la familia, interfiere a los hijos, interfiere a la iglesia y todo eso, que en un momento inesperado va a llegar Jesús y cómo nos va a encontrar. Eso nos hace reflexionar, querido hermano, que el secamiento del río Éufrates debemos estar velando y orando, porque no sabemos la venida de nuestro Dios, en qué momento va a llegar. Gracias, hermano, por la atención. Gracias. Muy bien, gracias a ti, hermano Lorenzo, por tu participación. Bien, queridos hermanos, entonces entramos en el estudio de la lección. ¿Qué nos dice ahora la lección de escuela sabática? Y veremos también los textos bíblicos.
¿De qué trata nuestra lección, hermanos? Vamos a ver Pero, aquí. hermano, Sí. un alcance más, ¿no? Un informe gubernamental del Ministerio de Recursos Hídricos iraquí de 2021 advirtió que los ríos podían secarse para 2040 debido a la disminución de los niveles de agua y las sequías provocadas por el cambio climático, ¿no? Hablando de Éufrates, el río Éufrates hoy. Esto es, ¿no? Lo que informan los científicos de hoy día, del 2021 sobre todo. Muy bien, gracias, hermano Raúl, por ese informe. Sí, pues se dice eso, ¿no? De secamiento de muchos, incluso dentro de las 7 últimas plagas se habla también de eso, ¿no? Antes de la sexta plaga, ¿no? A la cual se refiere ese secamiento del río Éufrates, ¿no? O sea, ya esto proféticamente, ¿no? Proféticamente. Porque hoy en día, como el reino, como lo que fue el reino Babilonia, no existe ahora, pues, ¿no? Ya pues fue vencido por los medos y los persas, después entran los griegos, bueno, y ahí, ¿no? Roma también está ahí en la descripción, ¿no? De la historia de este mundo. Y ahora ya pues hay otros países donde están, ¿no? Por donde está el río de Éufrates. Y lo interesante, hermanos, es pues a qué se está refiriendo, ¿no? A qué se refiere. Ahora, Babilonia mismo es un Esto, nombre, ¿no? Simbólico que se va, justamente el río Éufrates pasaba por el río, no digo, por la ciudad de Babilonia, ¿no? El río Éufrates pasaba por ahí. ¿Qué significa simbólicamente para nuestros tiempos, ¿no? Que quién vendría a ser Babilonia y qué vendría a ser las aguas de ese río, ¿no? Pero vamos a leer la Biblia y ahí seguramente, hermanos, vamos a participen, hermanos, en ese momento que leamos los textos bíblicos para poder entender. Sí, hermano, creo Marcelino, participe, hermano. Sí, hermano. Buenos días, hermanos, con todos. Un poquitito más sobre el río Éufrates. Éufrates y Tigres nacen el uno y el otro a 80 kilómetros. Más o menos Éufrates recorre más de 2.600 kilómetros. Pero estos dos ríos se unen antes de desembocar en el Golfo Pérsico y forman un solo río. Pero nos hace recordar en el Edén 4 ríos: Gizón, Ediquel, luego Éufrates y otro río, parece Tigris. Bueno, en esa zona se supone que estaba el jardín del Edén y los meteorólogos pueden decir muchas cosas, pero la aplicación para nosotros en este caso es la parte profética, que los ríos y las aguas representan pueblos, muchedumbre, naciones y pueblos, a quienes en este tiempo están apoyando a la Babilonia espiritual. Y la Babilonia literal ya no existe más, aunque el río todavía existe. Lo importante es de aquellos tiempos, ya todos desde ayer hemos estado estudiando esto, de que el río Éufrates producía seguridad a los babilonios, pero sin embargo había una profecía 500 años antes de que el siervo de Jehová, en este caso Ciro, tenía que ingresar rompiendo puertas, abierto de par en par puertas y el siervo de Dios estaba Daniel, le había engalanado el último rey babilonio con premios, y entonces se encuentra allí y el profeta le dice: de ti ha estado hablando ya Dios con tu nombre, ¿verdad? ¿Y dónde está? Aquí está, mira tu nombre. ¿Y qué tengo que hacer? Tienes que dar una ley para que los israelitas regresen para reconstruir su templo en Jerusalén. Muy bien. Y lo puso en alto honor a Daniel en su reino también.
Bueno, esto vamos a estudiar todavía mañana y pasado mañana. Muy bien, gracias, hermano Marcelino, ¿no? Gracias, gracias por esa participación. Sí, yo estoy tratando de buscar el río Eufrates en figura para poder visualizar, ¿no? Bueno, pero hermanos, Hablando un poquito más, hermanos dicen, no, ya no existe Babilonia, sí, pues ya no existe, pero quedan, pues ahí está Turquía, Siria, Líbano, Israel, ¿no? O sea, son ahí territorios donde ahorita está el río, ¿no? Irak, sobre todo, Irak, ¿no? Kuwait, por todo eso recorre el río actualmente, ¿no? Entonces, esos son pues de los que quedan de Babilonia. Así como el río queda, también los descendientes están ahí, ¿no? Que son con nuevos nombres, que ya no dice Babilonia, pero Irak, Kuwait, Azerbaiyán, bueno, el nombre, ¿no? Esos están ahí, ¿no? muy bien, hermano Raúl, por la información que nos das, pues, ¿no? Y muy bien, hermanos, entonces participen, tratemos de entender, ¿no? Pero vamos a ver entonces nuestra lección, hermanos, ¿qué nos dice la lección? ¿De qué trata? Uno de los puntos fuertes, dice, hermanos, de Babilonia, o sea, de este imperio de Babilonia, recuerden, hermanos, dominado ahí por, bueno, desde tiempos antiguos, ¿no? Muchos años antes, ¿no? De la venida del Señor Jesucristo, ¿no? 600, 700 y incluso 1000 años estaban los asirios, y así, hermanos, pues entonces fue conquistado los asirios por los medos, los babilonios. Ahí está el papá o el abuelo, ¿no? De Nabucodonosor, también ahí, ¿no? Eh, bueno, eso hemos estudiado ayer, ¿no? Que Babilonia se posicionó, era como el casi como, o sea, como el país o el reino que dominaba, pues que es todo el mundo, hermanos, conocido de ese tiempo. Entonces, prosperó pues completamente ya con Nabucodonosor, ¿no? Y su fortaleza de dice, su punto fuerte de este reino de Babilonia, de esta ciudad de Babilonia, era el río de Éufrates. Uno diría, pero ¿por qué era su fortaleza el río Éufrates? Dice que fluía, o sea, recorría sus aguas bajo sus murallas, hermanos. Estaba amurallado esta ciudad, pero por debajo entraba pues las aguas del río Éufrates y le daba vida pues a la ciudad, hermanos, le daba vida. Y dice, y proveía a la ciudad pues un suministro ilimitado de agua, hermanos. ¿Qué sería un pueblo sin agua, hermanos? Que no habría agua que tomar, sería bonita una ciudad, pero no hay agua. Entonces sería un desierto prácticamente, ¿no? No habría vida. Pero esa bendición, hermanos, resultó ser a la vez un punto débil. ¿Cómo puede ser, hermanos, algo que es bueno para la vida, en este caso de esta ciudad de Babilonia, que el río pasara por, también a su vez, dice, era un punto débil? ¿Por qué era un punto débil, hermanos? Entonces aquí trata de explicarnos, ¿no? ¿Por qué era el punto débil? Nitocris, ¿quién es este Nitocris? Dice, Nitocris debe ser es una reina, ¿no? De Babilonia. Nitocris, una antigua reina babilónica, hermanos, ¿no? O sea que en cierto momento está Nitocris, una mujer, ¿no? Era reina de Babilonia, hermanos. Entonces, ¿qué había hecho esta reina, no? Había realizado, dice, obras a lo largo del río con el fin de convertirlo en una ruta de acceso a la ciudad. Justamente esta reina babilónica dice, ¿qué sería? ¿No? Tendría esa sabiduría, entonces hizo un camino, pues no para el río, para que entre a la ciudad. Eso es una ruta de acceso a la ciudad. Durante el proceso, hermanos, dice, desvió o el río mismo, ¿no? O sea, pasaría por allí, ¿no? Pero no sé, quería ver el dibujo de eso. El asunto es de que para construir, hermanos, ¿no?
eh, el canal, parece que esté por todos sitios, seguramente este río Éufrates dentro de la ciudad. Entonces, para hacer el trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho? Ha desviado el río, ¿no? Habían desviado el río, ¿no? Habían desviado el río, hermanos. Entonces, así han hecho el trabajo, ¿no? Y después, pues, lo han vuelto, ¿no? El río, o que el río corra, ¿no? Por esa ruta que han construido. Dice, durante el proceso, hermanos, desvió el río hacia un pantano para que los obreros pudieran, pues, trabajar con comodidad, hermanos. Habla acá de Ciro, hermanos. Ciro se dio cuenta, dice, o sea, el que estaba atacando, dice, pues seguramente este Ciro, ¿no? Ciro, ahí también estaría este, ¿cómo se llama? Este Darío, no sé. Ciro se dio cuenta de que podía hacer lo mismo, pues, cuando está atacando a Babilonia para vencer, ¿no? Porque recuerden que ya estamos con el último rey ahí en Babilonia, que es Belsasar, ¿no? Está bien, hermanos, Belsasar, ¿no? El nieto, ¿no? Como se dice, como hijo, ¿no? Del rey Nabucodonosor. Es el último, ¿no? Porque ahora va a dominar los medos y los persas, pues, hermanos, van a dominar. Y entonces hace mención aquí a Ciro, no sé, se dio cuenta, dice, de que podía hacer lo mismo y disminuyó el nivel del Éufrates, dice. Entonces hay el río, pues Éufrates, ¿qué caudal tendrá, hermanos? Entonces, para disminuir el caudal del Éufrates, ¿qué ha tenido que hacer? Ha tenido que desviar también, pues, ¿no? Lo suficiente, dice, ha tenido que disminuir como para que sus tropas pudieran penetrar en la ciudad, hermanos, por debajo de la muralla. Claro, como esta ciudad de Babilonia era inexpugnable, diremos que nadie podía dominar, ellos podían vivir todos los años sin preocupación con el agua del río Éufrates, pero el problema fue su punto débil, porque por ahí es que los soldados enemigos han ingresado. Se convirtió en un punto débil, pues no esa bendición. Entonces eso hay que aplicarlo también a nuestras vidas, hermanos, porque no podemos tener puntos fuertes, pero puede ser el punto más débil también, hermanos. El enemigo podría utilizar eso, no atacar por ese punto. Bueno, una vez transpuestas las murallas, hermanos, descubrió pues que los muros defensivos que bordeaban el río a lo largo de la ciudad estaban desguarnecidos, hermanos. ¿Qué dice ahí, hermanos, cuando entraron los soldados ahí a, a la ciudad de Babilonia? O sea, la ciudad principal pues estaría, ¿no? En el centro, no sé por qué sector, pero por los alrededores, por donde está el río, habían pues unas urbanizaciones así eh, eh, que estaban alejadas de la ciudad propiamente dicha y estaban desguarnecidas, porque todo está, cuando no sé cuántos muros tendrían, estaban desguarnecidos, o sea, descuidados los soldados, todos, porque parece que ese día, hermanos, de la muerte de este rey Belsasar, recuerdan que escribió Dios una mano, ¿no? Hizo aparecer Dios en la pared, escribió Mene Mene que Tekel Uparsin, la sentencia para el rey y la terminación de este reino de Babilonia, ¿no? Estaban en una fiesta, pues, hermanos, ¿no? El rey daba esa fiesta a 1000 príncipes y mujeres y todo, y habían ordenado que traigan los vasos que habían robado, pues, hermanos, ¿de dónde? De Jerusalén, pues, su abuelo, su papá, Nabucodonosor. Ahí estaba guardado, pues, hermanos, siempre había respeto, pero este Belsasar, sin ningún respeto, borracho, seguro hizo traer, pues, esos vasos, y ahí, en los vasos que servía para el templo de Dios, del Dios verdadero, ¿no? Empieza a emborracharse con las mujeres y sus príncipes. Y pues eso llegó al colmo, hermanos, y por eso la mano escribió ahí Mene Mene Tekel Uparsin, que Dios lo juzgó y ya estaba condenado y esa noche misma iba a morir. Así que, hermanos, eh, era día de fiesta seguramente, hermanos, y todos estarían, pues no es como una fiesta, digamos, de un determinado lugar, digamos, fiesta del Cusco que pasó ayer, por ejemplo, así ya, todos ahí en fiesta, ¿no? Y estaban descuidados y entonces por ahí entraron, pues desguarnecidos, quiere decir que no habían pues cuidado, estarían todos, ¿no? En fiesta.
pensando que están seguros. Y conquistó la ciudad pues en una sola noche, hermanos. En Claro, una sola noche. una reflexión, hermano. Cualquiera diría, ¿no? ¿Por qué el Señor ha sido malo? No, pareciera que su último sermón le ha dado Daniel, pero ¿qué tal reaccionaba y decía, Señor, me arrepiento de haber hecho, perdóname, ¿qué tal si hubiera dicho? ¿No? De repente el Señor lo perdonaba, pero ni eso, creo que no ha dicho nada de eso. Pero lo importante es que este rey había tenido, o sea, todo el tiempo sabía quién era Dios, cómo era Dios, qué milagros ha hecho Dios, con quién, con sus antepasados, ¿no? Con su abuelo, hasta con su papá de repente. Entonces, toda esa historia sabía y de todo ese tiempo tenía oportunidad para reconocer a Dios, pero su última jugada ha sido esto, pues, ¿no? Su último movimiento de sacar, ¿no? Ni siquiera preguntarse, pero estos vasos que han traído de allá, del pueblo de Dios, ni siquiera ha meditado en eso, sino que relajadamente trajo ya, o sea, se ha sentido totalmente poderoso, pues no el único, el que manda, el que hace, deshace, no hay quien pare a él, todo eso es pensamiento, pues no, entonces ya pues, y así puede ser también para nosotros, para cada uno de nosotros, para mí, ¿cuál será mi última movida, hermano? Y es para reflexionar, mi hermano. Muy bien, gracias hermano Raúl por recordarnos, ¿no? Justo ayer estudiamos ese tema. El pecado es de la profanación, hermanos, profanar. Cuando el templo de Dios está dedicado como casa de oración, hermanos, ¿cómo es que lo profanamos? O sea, vamos al templo como si fuera cualquier lugar, no estuviéramos en un parque, en un teatro, no sé, y ahí hacemos lo que queremos, o sea, no estamos cuidando, ¿no? Esa dedicación de ese lugar como casa de oración. Lo que sucedió, pues, en el tiempo de Jesús, el templo de Jerusalén de ese tiempo, lo habían profanado, ahí haciendo las cosas, haciendo el negocio, miren, negocio ahí vendiendo palomas, no sé qué cosa para las ofrendas, ¿no? Para Dios, así, negocio lo hacían, pues, o sea, se cambió, pues, ¿no? Entonces, profanar, ese es el pecado, ¿no, hermanos? Y bueno, en este caso, Belsasar, pues, el día de fiesta estaba borracho, hermanos, y cuando uno está borracho, no mide esas cosas, pues, ni recuerda tampoco, ¿no? Entonces, él ordenó todas esas cosas y aplicando a nuestras vidas, hermanos, nosotros también podríamos estar profanando. Eso estábamos estudiando a veces muchos que, aunque Belsasar desde niño conocía, ¿no? Todo esto, ¿no? Acerca de Nabucodonosor, que se convirtió a Dios y todo, sabía él, pero no tomó en cuenta, pues tomaría las cosas así como en juego, así. Por eso decíamos, uno puede ser adventista de nacimiento de muchas generaciones, pero no alguna vez me testificó un hijo de un pastor, me dijo, no, eso, es increíble, todos piensan que un hijo de un pastor o que sea de varias generaciones, que conoce a Dios, dice. No es así, dice, ¿no? Él me contaba y me decía, o sea, realmente uno no conoce. Sí, claro, una persona que es pecadora, que ha caído al vicio y todo, y cuando llega el evangelio a esa persona, entiende, comprende y conoce a Dios, pues no, le conoce a Dios. Pero adventista a veces de muchas generaciones no conoce. Y lo toma así como cualquier cosa, las cosas, ¿no? Se lo sabe de memoria, todas las costumbres, todo, pero no conoce a Dios. Pero ahí está, no es su estilo de vida, pero sin embargo, pues no conoce a Dios, ¿no? Y lo toma a juego. Entonces nosotros también tenemos que meditar y aplicar a eso. Y otra cosa, hermanos, nosotros los adventistas no nos conocen, ¿no? Como que nosotros no tomamos alcohol, no comemos alimentos, no, que Dios dice que no hay que comer, pero sin embargo, hermanos, ¿cómo podemos estar borrachos y hacer cosas negativas? Nos emborrachamos, hermanos, por la información que recibimos en nuestra mente. Miramos de cosas que influyen en nuestra mente a través del internet, del WhatsApp, Facebook, todo.
Entonces, eso está entrando a la cabeza, eso es increíble, hermanos. Hermano Imagínense que los... Julito, Y entonces, termino, hermano, la idea. Entonces, nuestra mente es como que se emborracha, como borrachos estamos, pues, hermanos. Incluso, hermanos, la misma alimentación que comemos, aunque no comemos ciertas, o carnes, bueno, tantas cosas así, hermanos, pero las harinas que comemos, mezclamos con azúcar, se convierte alcohol dentro de nuestra barriga y literalmente estamos, pues, como borrachos. Estamos casi como dormidos y hacemos cosas, o sea, pecamos, ¿no? Así como este Belsasar. Sí, hermano Marcelino. gracias, hermano. Qué bueno las preguntas, nos hace recapacitar. El Señor Jesús conoce nuestro corazón, sabe. Por ejemplo, en caso de Jesús, a sus lados dos ladrones, uno de ellos se arrepintió y el Señor Jesús le honró su arrepentimiento, dijo, hoy te hago la promesa, estarás conmigo en el paraíso. Aunque ese mismo día no fue al paraíso, pero todavía está esperando la promesa. Cuando Jesús venga, lo va a llevar al paraíso. Ahora, el rey, no me recuerdo exactamente el nombre del rey, Usías creo, cuando fue llevado preso a Babilonia, como a un toro, le han hecho huecos, su nariz le han jalado así, sus ojos le sacaron así, la llevan, pero en el camino se arrepintió y Dios le honró ese arrepentimiento del rey de Babilonia. Ustedes si lo leen su biografía le dice le honró, no lo mató. Seguramente si Belsasar se hubiera arrepentido delante de Dios, Señor, esto he hecho mal, se hubiera arrodillado, yo creo que Darío no lo hubiera matado, lo hubiera honrado en su mesa, vas a ser mi siervo tú también, entonces, como un llaverito ahí, pero no tiene ningún poder ya, pues. Pero Dios es Dios, sabe el corazón de cada uno de nosotros, inclusive en esta mañana estamos varias personas. Tenemos, por algo estas lecciones están pasando, las guerras que están pasando en Medio Oriente, se puede tornar más grande, más gravoso, puede ya el Señor Jesús tocar las puertas y venir a rescatarnos, porque Ciro está representando a Cristo. ¿Por qué? Porque Ciro dio libertad al pueblo israelita de Babilonia y nosotros en este mundo, Babilonia es el pecado y Cristo va a venir a nosotros a liberarnos de todo mal, llevarnos a la Canaán celestial. Muy bien, gracias, hermano. Muy bien, hermanos, ahí están los comentarios. Saquemos pues lecciones para nuestra vida. Dice aquí, hermanos, los muros defensivos que bordeaban el río a lo largo de la ciudad estaban desguarnecidos o descuidados, ¿no? O sea, no había cuidado, o sea, los soldados no estaban cuidando, ¿no? Entonces, y conquistó, pues, en este caso, como dice Darío, ¿no es cierto? O Ciro, la ciudad en una sola noche, hermanos, El antiguo historiador griego Herodoto, o sea, parece que es un griego, Herodoto, de hace muchos años que ha existido y él ha escrito la historia, seguramente ha viajado por todo sitio, ha preguntado a la gente cómo y todo eso lo ha escrito, pues, ¿no? Entonces, Herodoto, no sé cuántos libros tiene acerca de historia, de todo, ¿no? Entonces, de ese libro, ahí se saca ello, ¿no? Y hay otros también historiadores, ¿no? Aunque no todo lo que se escriben, lo escriben los historiadores, también es cierto, uno tiene que evaluar eso, ¿no? Entonces, el antiguo historiador griego Herodoto dice que quienes vivían en el centro de Babilonia, hermanos, en el centro de Babilonia, no tenían pues idea de que los suburbios, o sea, ahí está, los suburbios son pues los barrios que están en el entorno, ¿no, hermanos? Están en el entorno, esos barrios que están en el entorno, a ellos se le llama suburbio, ¿no? Está, o sea, en el centro está la ciudad propiamente dicha, pero así como por decir aquí yo estoy viviendo, ¿no? Hay un lugar central, digamos, Andahuaylas, tiene propiamente Andahuaylas está allí, pero yo estoy más a este lado, ¿no? En un distrito, ¿no? Ya de San Jerónimo. Entonces a unos cuantos kilómetros, 4 o 5 kilómetros de repente, ¿no?
Más o menos la idea es eso, ¿no? Y así. Entonces, habían suburbios, dice, la idea de que los suburbios habían caído, o sea, por ahí entraron, pues, no, los de Darío, Ciro, ¿no? Este, a conquistarlos, ¿no? Y los de la ciudad estaban en fiesta, pues ahí el rey estaba en fiesta, hermanos. Pues era una época de fiesta y todos estaban entregados a la danza y los placeres, pues, hermanos. Eso es lo que dice, ahí está este libro de Herodoto, habla acerca de esa parte. Bueno, no cabe duda, dice, de que se trata de la fiesta descrita pues en Daniel 5, o sea, lo que este historiador Heródoto escribe está refiriéndose justamente a esta fiesta que ha hecho pues este Belsasar. Vamos a leer justamente la Biblia acerca de este asunto. Lee Daniel 5 del 18 al 31 y luego vamos a compararlo, hermanos, con Apocalipsis 16, 12 al 19 para aplicarlo, ¿no? A estos últimos tiempos. Dice la pregunta, ¿qué paralelismos encuentras entre algunas de las plagas del Apocalipsis? Pues 7 plagas, hermanos, ¿no? Vamos a hablar, creo, de la sexta plaga ahora. Entonces, y la historia, pues, de la caída de Babilonia, hermanos. La caída de Babilonia. Entonces, ahí se asemeja, hay cierta comparación, veamos eso. Daniel, sí, pues Daniel 5, 18 al 31. Primero veremos esto, ¿no? De la fiesta que hizo Belsasar. Ayer ya hemos, creo, también visto esto. Dice así la palabra de Dios. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. ¿Quién está hablando esto, hermanos? Como decía Raúl, el último sermón que escuchó este rey Belsasar, o sea, un llamado de atención. ¿Quién le dio pues a este rey Belsasar, a este último rey, ya, hermanos? Es Daniel, pues Daniel fue utilizado como instrumento. Recuerden que la mano apareció en medio de la borrachera que había ahí en la pared y escribió Mene, Mene, Tekel, Uparsin, ¿no es cierto, hermanos? Que Dios lo había juzgado y ya pues hasta ahí nada más iba a morir ese rey Belsasar. Entonces, hermanos, nadie podía interpretar esas letras en la pared, pues ya la madre reina, dice así, vino, ¿no? Para decir, llamar la atención, ¿no? A será su hijo, no sé, su nieto, qué sería, pero el asunto es de que le llamó la atención y le dijo de que hay alguien que sí lo puede interpretar esas letras y ese es, pues, ¿quién? Daniel. Y justamente vino Daniel y Daniel le empieza a llamar la atención a este rey. Y le dice, pues el Altísimo Dios, oh rey, a Belsasar le dice, no, oh rey Belsasar, no. El Altísimo Dios, oh rey, dio pues a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían pues delante de él. O sea, aquí hay una cosa importante, hermanos, un reconocimiento. Daniel, pues claro, un hijo, carta cabal de Dios, ¿no? Él pues no, con certeza le dice, ¿no? Que Dios es el que le ha dado a tu papá Nabucodonosor, ¿no? En realidad su abuelo sería, ¿no? Le ha dado el reino, la grandeza, la gloria y majestad. Y la Biblia dice eso, hermanos. ¿Quién pone reyes? ¿Quién pone alcaldes, gobernadores? ¿Quién pone así, no? Da cargos así, hermanos. En este caso, pues, la Biblia dice que Dios pone reyes, quita reyes también, hermanos. Así dice la palabra de Dios. Y aquí estamos viendo que Nabucodonosor está diciendo, tu padre Nabucodonosor, a él le dio. No, no pensemos, hermanos, si uno tiene una responsabilidad, ¿no? También que es por mi capacidad, por mi todo, yo estoy acá por esa razón. Dios nos da ese privilegio, ¿no? Bueno, en este caso dice Nabucodonosor, tu padre, el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él, o sea, delante de Nabucodonosor. A quien quería, mataba. A quien quería, daba vida. Así era Nabucodonosor. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció, ahí está, hermanos, el problema.
tú puedes entrar a un determinado cargo con humildad, ¿no? Porque Dios te ha dado ese permiso y la gente también ve que tú eres esa persona que promete y hace, que quiere hacer cosas buenas. Así entras. Pero después te olvidas, hermano, si es lo que pasa con el ser humano, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con este Nabucodonosor, hermanos? Más cuando su corazón se ensoberbeció. ¿Qué cosa es ensoberbecerse, hermanos? Cuando uno se vuelve autosuficiente. Recuerden que Lucifer era un ángel que estaba con Dios, tenía todos los privilegios, era sabio, era bello, era inteligente, era todo lo máximo. Dios lo creó a este ángel, Lucifer, ángel de luz. Pero después él, hermanos, se ensoberbeció. ¿Qué cosa es ensoberbecerse, hermanos? Él se independizó de Dios. Eso es ensoberbecerse. Cuando uno se independiza, cree que con su capacidad, él creyó que como era sabio, inteligente, todo, ¿no? Creía que podía ser también Dios, así como Dios quien le había creado. Eso se llama ensoberbecerse. De repente nosotros hay que meditar en eso, ¿no? Entonces este rey pues se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo. Ahí está, hermanos. Se endureció. Él dice, su espíritu se endureció en su orgullo. Dice, cuando uno se vuelve duro, cuando te llaman la atención, ni mella te hacen, ¿no? Como la piedra, pues, hermanos, no el corazón, no reaccionas, ¿no? Entonces, dice, su espíritu se endureció en su orgullo, o sea, su orgullo, pues más orgulloso, no soberbio se vuelve. Fue depuesto, entonces así, este rey Nabucodonosor fue depuesto del trono de su reino. Depuesto, ¿qué significa depuesto, hermanos? Fue sacado, pues, de lo que Dios le puso, entonces Dios lo sacó también, pues fue depuesto y despojado de su gloria, toda la gloria que es. Entonces, hermanos, pues, Dios nos puede dar privilegios de muchas cosas, pero hermanos, si nos vamos a independizar de Dios y pensar que por nosotros podemos hacer las cosas y todo, nos ensoberbecemos, endurece, ¿no? Nuestro espíritu, nuestro orgullo. Entonces Dios también nos quita pues todos esos privilegios, ¿no? Y así le quitó pues no su privilegio de ser rey y fue echado pues de entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Se convirtió en un hombre loco, decimos hoy en día, ¿no? Como una bestia, se convirtió como una bestia, como una vaca, un toro, como un burro, hermanos, que comía pasto ahí. Literalmente comía eso, hermanos. Y con los asnos monteses fue su morada, hermanos. Entonces empezó ahí a vivir 7 años, hermanos, con los burros, con los asnos, hermanos. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado pues con el rocío del cielo hasta que dice, ¿no? Ahí está hablando, hermanos, el buey también, ¿no? ¿Hasta qué, hermanos? Hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Ahí está, comprende este hombre una lección para nosotros, que Dios al que le place, al que quiere, pone como autoridad por acá y por allá, como rey. Y entonces también lo puede sacar Dios, ¿no? Lo puede sacar, hermanos. Eso es lo que debe quedar en nuestra mente como principio, ¿no? Entonces, hermanos, ahí está Nabucodonosor, 7 años como animal, comía pasto y le creció plumas incluso en su espalda, dice garras en sus, prácticamente como un animal, pues, ¿no? Y hasta que él, ¿no? Miró hacia el cielo, hermanos, se arrepintió seguramente, reconoció a Dios, porque aquí dice que reconoció pues a Dios que hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres. Ojalá nosotros reconozcamos que Dios es el que tiene dominio. No es que el presidente de Estados Unidos o de Israel o de Rusia o que el presidente de su país o que la autoridad, el sabio, el premio Nobel, el doctor el científico. No, hermanos. Entonces, de repente estamos viviendo así como esa bestia humana, hermanos, como era Nabucodonosor, así, hasta que nosotros humildemente levantemos la cabeza arriba y reconozcamos que Dios es el que tiene el control de todo el dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place, hermanos.
Y tú le dice a Belsasar, Daniel, ¿no? Tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. No has humillado tu corazón. Podríamos estar así, hermanos, soberbios, no humillados, ¿no? El que es sabio verdaderamente, hermanos, es humilde, como lo mostró nuestro Señor Jesucristo. El que tiene títulos, doctorados, todo premio, no lo que sea, hermanos. El verdadero, hermanos, que sabio es que es humilde. Se da cuenta que es ignorante, como dijo algún filósofo, solamente sé que no, nada sé. Es así, hermanos, no aquel con un título ya se levanta la cabeza y quiere que se le diga doctor. ¿Qué pasa, hermanos? No. Entonces, y ese es el problema, pues, del ser humano, hermanos, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Ahí está, hermanos, cuando uno es así soberbio, no es humilde, profana las cosas, ni distingue, ni se da cuenta. Los vasos de la casa de Dios, hermanos, hizo traer, ¿no? ¿Para qué? Para emborracharse. Y tú, tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y de oro. Y eso es lo que pasa, hermanos, ¿no? Cuando uno está así en esta situación, no está alabando a Dios, pues no está adorando a Dios, sino está alabando a la humanidad, pues no a dioses de plata y de oro y de bronce y de hierro y de madera, de piedra, que ni siquiera ven. Ahí está, pues no, los ídolos que hoy en día, pues se ve eso, ¿no, hermanos? Supuestamente en la iglesia cristiana, ¿no? Roma papal, no, ahí están, hechos de madera, de oro, de plata y de todo, ¿no? Y las fiestas tradicionales que son, pues, doctrinas humanas, pues, humanas, no bíblicas, hermanos, y justamente uno llega así estando borracho, pues, hermanos, o así, con la mente desviada, se independizan, no de la palabra de Dios. Dicen tener la vida, sí lo tienen, pero no guían, no hacen caso y nos puede estar pasando a nosotros también ahora, hermanos, hay que reflexionar. Bueno, ¿qué más dice aquí, hermanos? Y al Dios en cuya mano está tu vida, ¿no? Y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste, le llama la atención así. Ahora, al Dios que está, pues, al que tiene, el que te da la vida, ¿no? Entonces, y que le ha mostrado todo el camino, ¿no? A través de su abuelo, papá Nabucodonosor. Nunca honraste, le dice, nunca honraste. Esa es lo triste, hermanos, que uno puede estar así como el hijo mayor de esa parábola, hermanos, del hijo pródigo. De repente uno puede estar así, como Judas también estaba con Jesús, pero nunca lo honró pues a Jesús, nunca reconoció. Él estaba independiente. Pero era un discípulo, pues hermanos, era un discípulo más. Y podemos estar nosotros también de esa manera, ¿no? En el pueblo de Dios, ¿no? Como discípulos, pero nunca haber honrado a Dios, pues hay que reflexionar, hermanos. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, pues dicen, ¿no? Y la escritura que trazó, dicen, es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Ya está. Significaba eso, ¿no? Daniel está diciendo. Mene significa que ya Dios ha contado tu reino, ya le ha puesto fin a tu reino. Dice. Tekel significa pesado ha sido en balanza, pesado ha sido en balanza, o sea, lo ha juzgado Dios, ¿no? A Belsasar, y fuiste hallado falto, entonces se te ha hallado falto, no, falto, no, o sea, está perdido, pues. Pérez significa, dice, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Ahí está, hermanos. No lo que el mensaje estaba escrito en la pared y lo que significaba. Entonces, ¿qué hace este Belsasar? Había prometido, ¿no? Ensalzar a la persona que identificaba esa frase. Entonces, mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. ¿De qué servía eso, hermanos? Tampoco Daniel esperaba eso. Le ha dicho tú tus dones, dale a quien quieras. No, yo simplemente te voy a decir lo que dice. Pero sin embargo, este Belsasar eso hizo con Daniel. Daniel era humilde, ¿no? La misma noche, hermanos, fue muerto, pues Belsasar,
rey de los caldeos, o sea, de Babilonia, pues, hermanos. Darío de Media, dice aquí, tomó el reino, ¿no? Siendo de 62 años. Ahora, comparando con, hermanos, con Apocalipsis 16, 12 al 19, hace mención justamente a esto del río Éufrates para este para estos finales, estos días finales, hermanos, ¿no? ¿De qué trata? A ver, ayuden aquí en el entendimiento, hermanos. Necesito vuestra participación. El sexto ángel, hermanos, o sea, la sexta plaga ya, hermanos, que va cayendo, ¿no es cierto? La sexta plaga en este caso. Recuerden que la primera plaga, ahí está, ¿no? A ver si alguien también nos recuerda así brevemente. La primera plaga me parece que es que se convierte en sangre. No, las úlceras, ¿no, hermanos? Úlceras que caen. ¿A quién? A los que tienen la marca de la bestia, hermanos. Entonces, las úlceras dolorosas, hermanos, será poco tiempo eso, pero porque viene después la segunda plaga, las aguas se convierten en sangre y así, hermanos. Y estamos en la sexta plaga, el sexto ángel, hermanos, dice aquí, derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Ahí está, hermanos. Derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Pero en este caso ya es simbólico, hermanos. Derramó su copa sobre el gran río Éufrates. ¿En qué consiste esta plaga sexta, hermanos? Y el agua de este, dice, se secó. Entonces, vamos recordando lo que la historia, lo que hemos leído, ¿no? Lo que hemos estudiado. Dice, y el agua de este se secó, ¿no? ¿Para qué? Dice, para que estuviesen preparado el camino a los reyes del oriente. Aquí sí necesito ayuda de los que saben, hermanos, qué significa todo esto, hermanos. Y voy a continuar leyendo, ¿no? Y después participen, hermanos. ¿Y qué dice aquí, hermanos? Y vi salir de la boca del dragón, antes de repente ya. ¿Qué significa, pues, hermanos, este río Éufrates en este último tiempo? Ya ayer decía nuestro hermano Marcelino de que esto significa, ¿no? Babilonia es este mundo, ¿no? Sobre todo Roma papal, ¿no? Es el centro de Babilonia, ¿no? Y todo el mundo también que está independizado de Dios, separado de Dios, Babilonia, donde no se guían por la Biblia propiamente dicha, sino por sus tradiciones, sus costumbres, ¿no? Así como la Biblia dice sábado, pero la tradición dice domingo, entonces aceptan eso, pues, ¿no es cierto? Entonces ahí está la Babilonia, ¿no? De esa manera, ¿no? Ahora, dice, entonces ahí nos decía el hermano, ¿no? De que ese apoyo, el río, las aguas significan pues el apoyo que se le da, ¿no? Justamente a la Babilonia, ¿no? A través de la gente, ¿no? Económicamente, políticamente, hermanos, ¿no? Los que le apoyan a los países, ¿no? A Roma papal, ¿no? Entonces, pero eso se va, en un determinado momento se va a secarse, ya no va a haber eso, ¿no? Entonces, ahí eso nos decía, ¿no? Y después nos dice, estuviese preparado para el camino de los reyes del Oriente. Aquí sí habría que entender qué significa ahora el camino, pues, de los reyes del Oriente, quiénes vienen a ser. Y aquí continúo leyendo, hermanos, a ver si alguien participa. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Ahora también, ¿qué significa esto, hermanos? ¿Qué cosa ha visto salir de las bocas del dragón, que es el diablo? Literalmente, ¿no? La boca de la bestia, Roma papal, ¿no es cierto? Hay otra bestia que viene a ser Estados Unidos. ¿Qué cosa sale de la boca de la bestia? En este caso es Roma papal, hermanos. ¿Qué sale de la boca? Y de la boca del falso profeta. ¿Quién es este falso profeta, hermanos? El falso profeta, pues, es el falso protestantismo, ¿no? Tantos grupos religiosos cristianos que se llaman, pero son falsos porque no se guían por lo que dice la Biblia, sino por Son las tradiciones y dominicales, costumbres. hermano. Ya, entonces, bueno, ese es un punto nada más, ¿no? Pero tantos puntos, ¿no? Porque es infinitos o y miles de cosas, ¿no? Es la bebida, ¿no? De la fornicación, ¿no? Que emborracha a la gente, pues, ¿no? No es un solo punto, ¿no? Entonces, ¿qué cosa ha salido de la boca del dragón, que es el diablo, de la boca de la bestia, Roma papal, de la boca del falso profeta, ¿no? El falso cristianismo, ¿no? Em, Tres espíritus inmundos a manera de ranas, hermanos. Ahí está el símbolo, hermanos. Espíritus inmundos.
Pues son espíritus de demonios, hermanos. Entonces ahí está el significado. Esos espíritus son demonios, espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra, a todo el mundo. ¿Para qué, hermanos? Para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. O sea que vamos a tener una última batalla, hermanos. O sea, espiritualmente este conflicto entre el bien y el mal, va a haber una última batalla. Entonces el diablo, hermanos, que es el dragón, actúa directamente hoy en día a través del espiritismo, hermanos, del espiritismo, ¿ah? El paganismo, el espiritismo, hermanos, el diablo ahí directamente, hay templos incluso, ¿no? De Satanás, ¿no? Que hay gente que lo adora directamente a Satanás. Y los espiritistas, los brujos, hechiceros que miran la mano, el horóscopo, todo eso, ¿no? Que están con patita de no sé de qué, no sé qué cosa, o eruditos, todas esas cosas, espiritismo, o que los sueños, que esto, aquello. Hermanos, todo ese espiritismo, ahí está, engaña, el diablo es el que engaña, hermanos, a través de todo, ¿no? De ese espiritismo. Todas las películas que uno puede ver, siempre está el espiritismo, hermanos, metiendo todo eso, ¿no? Entonces, ahí está, esos espíritus, ¿no? O sea, y el otro espíritu también, ¿no? De Roma papal con las falsas doctrinas, ¿no? Literalmente, ¿no? Cambiando los mandamientos de Dios. Y el falso protestantismo también, pues, ¿no? Que se cree que es cristiano, que ha protestado, pues, sin embargo, en realidad nada de eso se ve, pues, ¿no? Porque sigue con esas falsas doctrinas, bebiendo de esa vino de la fornicación de la madre, ¿no? Ramera, ¿no? Y ellos son las hijas. He aquí, dice, yo vengo como ladrón, dice. Entonces, aquí está hablando ya, hermanos, del Señor Jesucristo. He aquí, vengo como ladrón. O sea, en esta última batalla, hermanos, ya Jesús viene como ladrón. Bienaventurado el que vela, dice, y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces, hermanos, feliz quien el que vela, está despierto, no está ahí borracho, dormido, ¿no? Y guarda su ropa para que no ande desnudo y vean su vergüenza, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a guardar nuestra ropa? Estemos a cuentas con Dios, hermanos. Reconocer que somos, hermanos, que hemos pecado, arrepentirnos, o sea, pedirle perdón a Dios, ¿no? Y que Dios haga un milagro con nosotros. Y que no andemos, pues, desnudos, porque si vamos a andar desnudos como Adán y Eva, hermanos, vamos a taparnos con hojas de higuera, o sea, nos vamos a justificar, enmascarar, ¿no? Con los nombres nada más. Y no realmente, pues, no, hermanos, nos vamos a acercar a Dios, entonces va a haber vergüenza, pues hermanos, al final se va a descubrir, ¿no? ¿Quién somos cada uno? Eso es lo que está diciendo. He aquí yo vengo como ladrón bienaventurado. Puede ser este día, hermanos, como ladrón. El ladrón no te dice qué día te va a robar. He aquí yo vengo como ladrón bienaventurado, el que vela, ¿no? Y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces ahí está el lugar, hermanos, Armagedón. Si alguien quiere participar también, aclarar estos puntos brevemente. Y luego viene, hermanos, ya el séptimo ángel, la séptima plaga, la última plaga, hermanos, no, la última plaga. Derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono de Dios. Entonces ya de Dios sale una voz, hermanos, del templo de Dios, que dice, hecho está. Hasta acá nada más, punto final, hermanos. No, hecho está. Así como nuestro Señor Jesús dijo, no le venció al diablo, diciendo también estas palabras, ¿no? Ya está todo hecho. Entonces el diablo ya está perdido, condenado, ¿no? Cuando Jesús pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Demostró que Él es justo y que es misericordioso, es bueno. Y ahora también, hermanos, al final, en esta última batalla, pues también se dice la palabra hecho está, en la séptima plaga. Entonces, hubo pues relámpagos y voces, truenos y un gran temblor de la tierra, un terremoto tan grande, hermanos. Este terremoto sí es indescriptible, hermanos. Nunca ha pasado así. Cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. ¿Y qué va a pasar con la gran ciudad? En este caso hablando, ¿no? Del enemigo de Dios. La gran ciudad fue dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron, ¿no? Miren, las ciudades de todas las naciones cayeron también. Y la gran Babilonia, hermanos, vino en memoria delante de Dios. Y la gran Babilonia, dice, vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz
del vino del ardor de su ira. O sea que Dios también hace ver, ¿no es cierto? Tiene su cáliz también, ¿no? Entonces, su juicio, ¿no? De Dios, sí, como se lo merece, entonces le da el pago a la gran Babilonia, hermanos. Entonces, la Babilonia es un símbolo, pues, de Roma papal. Entonces, ahí viene ya el castigo final, hermanos, ¿no? El castigo final. Por favor, yo no necesito estudiar más para comprender no, qué significan todas estas partes. Lo que entiendo, yo lo voy compartiendo, hermanos, ¿no? La gran ciudad fue dividida en tres partes. Por ejemplo, eso no sé quién es esa gran ciudad. Ahora, en tres partes, ¿qué son las tres partes? Habrá que estudiar eso y ya. Y bueno, la Babilonia sí sabemos, ¿no? Que la Babilonia, pues, es, no, todo aquello que se ha separado de Dios, donde hay confusión, no están basados en la Biblia. Bueno. Entonces, hermanos, ahí está la palabra de Dios, ahí está el Apocalipsis y lo que tiene que suceder en este último tiempo, hermanos. Y el comentario final dice, al explicar cómo discernir las señales de los tiempos, hermanos, al explicar cómo discernir las señales de los tiempos, Jesús advirtió a sus discípulos, ¿no? Velen, pues, porque no saben a qué hora ha de venir su Señor. ¿Ah? Velen pues porque no saben a qué hora ha de venir su Señor. O sea, para discernir, hermanos, nos está diciendo acá, el Señor también nos advierte a nosotros como a sus discípulos, les dijo, ¿no? ¿Qué nos está diciendo en esta mañana? Que velemos, pues porque dice, no saben a qué hora ha de venir su Señor. Sin embargo, sepan esto, dice, ¿no? Si el padre de la familia supiere a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría asaltar su casa. Entonces aquí está Mateo 24, 42 y 43. ¿Es así o no, hermanos? Velar. El mensaje, bueno, el llamado para nosotros es que hay que estar despiertos, velar. No hay que estar borrachos, ¿no? Borracho significa, ¿cómo es un borracho? Se emborracha porque podemos estar leyendo cosas que nos están emborrachando, pues, o sea, mentalmente, ¿no? Y de ahí se mete en nuestra mente y por eso la gente está pues como borracha en este mundo, hermanos. ¿Por qué uno no obedece los mandamientos? Es porque está borracho mentalmente, espiritualmente, porque ha entrado información en su cabeza, le han dicho cosas que es cierto. Por ejemplo, como estamos poniendo el ejemplo del domingo, que es un engaño, completamente un engaño. Entonces, lo acepta eso porque está pues, borracho, no, o sea, mentalmente, no literalmente, ¿no? O uno roba, peca, adultera, porque está pues borracho mentalmente, hermanos, ¿ah? Por eso dice, velen, estén despiertos, ¿no? Porque no saben a qué hora va a venir su Señor. Sin embargo, sepan, ahora si uno está despierto, ¿no es cierto? Si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, si supiéramos, ¿no? Entonces a esa hora estaríamos velando, pues no dejaríamos que nos asalten, ¿no es cierto? Pero no sabemos pues la hora, hermanos. Puede ser hoy día, que hasta hoy día nada más de repente vivimos. Entonces, pues estos hay que estar pues preparados, en otras palabras, ¿no? Al igual dice que en la caída de Babilonia, la repentina aparición de Cristo, hermanos, tomará pues por sorpresa a la Babilonia moderna, hermanos, ¿no? Sin embargo, no tiene por qué ser así, pues hermanos, no tiene por qué, ya que se nos ha dado amplia evidencia acerca de la pronta venida de Jesús en una multitud de detalladas profecías, hermanos. El mundo no será sorprendido por no conocer el anuncio divino, sino por qué, hermanos, por no haber creído en él. Tanta información se nos da, día tras día estamos estudiando, ¿no es cierto, hermanos? Estamos preparados, hoy día, hermanos, estamos preparados. Entonces, ¿y qué ha pasado? Pues no hemos creído, pues por eso no estamos preparados, porque el que está preparado ha creído, pues no en todo lo que escucha la palabra de Dios, entonces cree y lo hace, pues no está preparado. Y si no, hermanos, si vemos que no estamos preparados, decimos, no estoy preparado, decimos, hermanos, es porque no hemos creído, pues, no hemos creído. No, ese es el problema. La información se ha dado ya y todo el mundo está escuchando también hoy en día.
Lee Apocalipsis 16:15, ya pues ya lo hemos leído, hermanos, ¿no? Aún dice, en medio de estas advertencias, hermanos, acerca del fin de los tiempos, la pregunta dice, ¿qué mensaje típico del Evangelio se encuentra allí? En Apocalipsis 16:15, hermanos. ¿Qué mensaje típico del Evangelio se encuentra allí? Y otra pregunta, ¿qué significa no andar desnudo? No andar desnudo. Bueno, este texto bíblico está aquí. A ver, hermanos, si alguien puede responder. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela, dice, ¿no? Y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Bueno, eso es lo último, hermanos, para Es despedirnos ya. ¿Quién quiere participar? Hermanos, ahí están las preguntas. No está diciendo qué mensaje típico del Evangelio se encuentra aquí en lo que estamos leyendo en este texto. ¿Y qué significa no andar desnudo? ¿Qué significa no andar desnudo, hermanos? Si alguien puede decir qué significa no andar desnudo. De repente estamos caminando pues desnudos, hermanos. Participa, lleno hermano. lleno del conocimiento del Evangelio, hermano. Bueno, eso puede ser una, como decimos, uno puede ser adventista de muchas generaciones, pero no honra a Dios como Belsasar. Tenemos conocimiento, pero de repente no estamos practicando, pues, hermanos. Hermano A ver, Jesús, sí, hermana, a ver, hermanos. recordemos No, que el vestido, que la ropa, todo eso simboliza la justicia de Cristo. Y guardar ujú. nuestras ropas, es ir todos los días a los pies de Cristo, confesar nuestros pecados, porque Él es quien nos limpia. Él es quien limpia esa ropa que se nos ensucia en nuestro caminar, ¿ya? Para que no andemos desnudos. Adán y Eva se sintieron desnudos y tuvieron miedo porque ellos se alejaron de Dios, ellos pecaron. Entonces, y eso es lo que ocasiona el pecado, ¿cierto? La separación del hombre de Dios, el miedo hacia Dios. La vergüenza hace que no nos queramos acercar, pero el llamado es a que nos acerquemos, a que estemos a cuenta con Dios, ¿cierto? A que limpiemos nuestra ropa. Nuestra ropa, la única forma de limpiarla es con la sangre de Jesucristo. Si tus pecados fueren, como dice, como la grana, ¿cierto? Vendrán a ser emblanquecidos como la nieve. El Señor, Él es quien nos limpia. Y otra cosa, mis hermanos, más arriba hablaba del Armagedón. El Armagedón es la gran batalla final y que muchos vinculan con el monte Megiddo, ¿ya? Y algunos piensan que es literal, pero es una guerra espiritual. Allí en Megiddo o Monte Carmelo se libró la batalla, ¿cierto?, entre Elías y los profetas de Baal. Y el gran llamado de Elías es, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Cierto? Si Dios es Dios, seguidle. Y si es Baal, ¿cierto? Y después de él llega un momento en que tenemos que decidirlo, ya no va a haber más gracia. Ya el Señor dice, ¿eres o no eres? Eso por una parte. Y cuando habla de las tres ciudades que usted leyó hace un momento, es Babilonia, la gran ciudad que se divide en tres. La bestia, el dragón y el espiritismo apóstata. Muy bien, muy bien. Gracias, hermana Mónica. Sí, hermanos, yo estoy entendiendo, gracias a su participación de la hermana, respecto a estas preguntas, incluso de la ropa misma. Recuerden de que Adán y Eva, ¿no? Cuando pecaron, cuando estuvieron con pecado, hermanos, había vergüenza, ¿sí o no, hermanos? Vergüenza, ¿no? En este caso, no, la Biblia lo dice así en la Génesis, ¿no es cierto? Porque se veían desnudos y querían tapar, ¿no? Su vergüenza. ¿Cómo lo taparon? Vieron pues entre las plantas las hojas de la higuera, me parece que serían hojas grandes, y con eso se cubrieron pues, ¿no? Su desnudez, ¿no? Imagínate que tú estés desnudo, completamente desnudo, ¿cómo te vas a tapar tu vergüenza, ¿no? Entonces, más o menos la idea es esa, ¿no? Entonces, con hojas de higuera. ¿Qué significa eso, hermanos? Que el ser humano nos podemos estar justificando nosotros, nos justificamos. Esas son las hojas de higuera, pues hojas de higuera, así, así. Pero eso se seca, pues, y después seguimos desnudos y la gente ve nuestra desnudez, ¿no? Lo que realmente somos, ¿no? Entonces, pero Dios para solucionar ese problema de la desnudez de Adán y Eva, ¿qué hizo, hermanos? Tuvo que sacrificar
seguramente uno, dos corderos, no sé, pero el asunto es de que ahí está el sacrificio que hace, pues representa la sangre de Cristo. Y con esas pieles de esos animalitos, Dios hizo una ropa. Ahí sí, su vergüenza estaba tapada, pues no. Entonces, así les vistió Dios. O sea, Dios es el que puede justificar. Nosotros por nosotros mismos no nos podemos justificar, no por lo que hacemos una y otra cosa y decir, ahí ya estoy preparado. No, como dijo la hermana bien claramente, todo depende de que el Señor nos cubra con su justicia, ¿no? Con lo que Él ha hecho, Él, ¿no? De tal manera que podamos estar así vestidos, ¿no? Y esa vergüenza, no, el pecado, esté borrado gracias a la sangre de Cristo. Eso habría que meditar y pensar en todo ello, hermanos, ¿no? Entonces la justificación no es, hermanos, por las obras que nosotros hacemos, sino es por lo que el Señor hace por nosotros, ¿no es cierto? Él cancela todos nuestros pecados gracias a la sangre que derramó en la cruz del Calvario. Y lógicamente que su presencia tiene que estar pues, cada segundo en nuestra vida. No debe haber un segundo, un instante en que nos separemos del Señor, porque si nos separamos, otra vez ya estamos pues desnudos. O sea que uno tiene que caminar con Dios como caminó Enoch, Noé, Abraham, caminar con Dios, hermanos, ¿no? Entonces, estar en comunión. Por eso cada mañana estamos estudiando, hermanos, para siempre andar con Dios, ser humildes. Que Dios los bendiga, hermanos. Hermana Mónica, por favor, ¿nos puede despedir con una oración? Amén, hermanito. Vamos a orar, ¿sí? Bendito Padre, Señor, santificado, glorificado sea su santo nombre. Gracias, mi Dios, le damos por su palabra, por este alimento espiritual que usted nos da a esta hora, mi Señor Santo. Mi Padre bendito, le queremos rogar, primeramente, que usted nos perdone, Señor, todo lo malo. Padre bendito, cuando le hemos dejado de lado, mi Señor, cuando hemos puesto otras cosas en primer lugar. Padre amado, usted viene pronto, mi Señor, y tenemos que tomar decisiones ahora. Hoy es el día de la salvación para cada uno de nosotros. El tiempo de gracia se acaba, mi Señor, en cualquier momento, y usted viene, Padre amado. Que podamos estar felices porque usted viene, Señor. Que podamos estar contentos y sin temor, mi Señor, limpiando nuestras ropas cada día, yendo a sus pies, mi Señor Santo, reconociendo que usted es nuestro único Señor y Salvador. Padre bendito, le queremos suplicar que su Santo Espíritu more en cada uno de nosotros, que Él sea nuestro guía el día de hoy, que Él encamine nuestros pasos, mi Señor, a donde podamos ir y mostrarles a otros, mi Señor, su gran, inmenso amor, Padre bendito. Que podamos mostrarle a otros también que usted tiene un hermoso paraíso, un hermoso cielo preparado para cada uno de nosotros, donde ya no habrá más dolor, más lágrimas, más llanto, que este mundo de dolor se acabará, mi Señor Santo, y que podremos vivir felices en su presencia. Mi Señor, no merecemos nada, y sin embargo, usted nos ama tanto. Gracias, Padre. Gracias por su infinita misericordia. Siga cuidando de nosotros, siga encaminando nuestros pies, se lo rogamos. Por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, Padre. Amén, Señor. Amén. Amén, 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 amén. Gracias, hermana Mónica. Bueno, nos despedimos, hermanos. Un feliz día, hermanos. La bendición de Dios esté con cada uno de ustedes y que podamos salir o estar en casa también siempre con el Señor. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana. Hasta mañana, hermano.